¿Recuerdan? Desde un exponente. Sí, porque la variable está en la parte del exponente. Entonces, esta no es la del archivo, permítanme. Ahora sí. Bien. Lo primero que nosotros debemos recordar o identificar dentro de la función exponencial es que la variable x, la variable, se encuentra en el exponente. Por eso es que recibe el nombre de función exponencial. La definición de la función exponencial está dada de la siguiente manera. La función definida como f de x, que es igual a una constante a elevada a la x, debe cumplir las siguientes condiciones. Primero, que a debe ser mayor que ¿qué? Que 0. Esa es la primera condición. Es decir, aquí en este f de x, nunca este número puede ser negativo. O sea, dejaría de ser función, porque una de las condiciones para que sea función exponencial es que este valor sea positivo, es decir, el valor de a. Permítanme un segundo. Bueno, seguimos acá. Segunda condición. A tiene que ser diferente de ¿qué? De 1. Mayor que 0 y diferente de 1. Esas son las tres condiciones. Si a mí me preguntan qué es una función exponencial, yo digo una función exponencial es aquella donde la variable está en el exponente, el valor de la base, ¿cierto? Tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Esa es mi definición textual. Luego de eso nos dan aquí una serie de propiedades de la función exponencial. Todo esto está en su libro de Educa Evoluciona. Dice que el dominio de todas las funciones exponenciales son los números ¿qué? Reales. ¿Qué implica eso? Que mi eje X siempre va a estar relacionado con la gráfica. Segundo, el rango de la función son los números reales que positivos, excepto que mi función sufra una transformación, es decir, que aparezca un más 3 o un menos 3, 2x más 3 o menos 3, eso ya va a correr por ahí la parte del rango. Bueno, hasta ahí he sido claro con la definición. ¿Sí? ¿No? ¿Están en clase? Sí, señor. Listo. Dominio de una función exponencial, ¿cuál es? Los reales. Muy bien. El rango. Los reales Los positivos. reales Reales positivos y no positivos, tener excepto que hay. transición. Listo. Vamos a recordar nosotros cómo graficábamos por allá la función exponencial. Voy a minimizar aquí un poquito. Listo. Ya aparece acá. Recuerden que nosotros decían, grafique la función exponencial 2 elevado a la x. Primera pregunta, si es función exponencial, vamos a verificar. ¿Es un número mayor que 1? Sí. ¿Y es, mayor que 0 y diferente que 1? Sí. ¿Y la variable está en el exponente? Listo, cumple las condiciones. Ahora, ¿qué se hacía? Nosotros realizábamos una tabla de valores desde -2, por allá hasta el número que ustedes quisieran, y tomábamos nuestra calculadora y reemplazábamos esos valores y obteníamos la tablita. Eso era lo que nosotros trabajábamos por allá en noveno y lo que hicimos por allá en ejercitación. Perdón. Ahora, ¿qué viene dentro de esta gráfica? Una serie también de propiedades o características de la gráfica. La primera característica de esa gráfica es que yo debo tener en cuenta quién es A. En este caso vale 2. Si ese valor, ojo, si ese valor es mayor que 1, la gráfica va a ser creciente, o sea, va a subir. Pero si ese valor está comprendido entre 0 y 1, la gráfica va a ser decreciente. Eso nosotros ya lo habíamos trabajado años anteriores. Adicionalmente de eso, veamos las siguientes características o afirmaciones o propiedades de la gráfica como tal. Si X es un número negativo, entonces la sección de la gráfica de la función va a ser menor que 1. Si X, o sea, para todos los X que sean negativos, la gráfica va a estar inferior al valor de 1. Eso es lo que nos dice acá.
Segunda propiedad de la gráfica. Si X es un número positivo, o sea, si yo tomo números del 0 hacia la derecha, la gráfica va a ser mayor que 1. Mire, observemos que la gráfica va a ser mayor que 1. ¿Cuándo se cumplen estas condiciones? Cuando este valor, que es 2, obviamente, o 3 o 4, sea un valor mayor que 1. Tercera situación o tercera propiedad. La función no tiene intersección con el eje X. ¿Eso qué implica? Que la función exponencial no tiene ceros. ¿Sí? O sea, no va a tener puntos de corte en el eje X. Y los valores de la función se acercan a cero a medida que los valores de X se hacen negativos. ¿Qué implica esto? El término de asíntota. ¿Alguien me recuerda cuál es el significado de asíntota? Es cerca al al eje Y o al eje X, pero no lo toca. Perfecto, por más que se acerque. Entonces, esta función presenta una asíntota con respecto al eje X. Asíntota con respecto al eje X. Vamos a verificar, vamos a cambiar este 2 por un número fraccionario, es decir, un número que esté a Profe, qué pena Señor, que Carla Bernal no se puede conectar por problemas de conexión. vale, por favor, ¿Y recuérdale Nicolás Hernández que... como que tampoco? Sí, es que creo que ha habido una falla, por ahí hay una empresa que está haciendo mantenimiento y hay varios. Pero pues recuerden que la clase queda grabadita ahí para mirar lo de las explicaciones y demás. Bueno, veamos un segundo ejemplo. ¿Qué sucede acá? Que yo ya tengo aquí un número que está comprendido entre 0 y 1. Por lo tanto, la gráfica de esa función va a ser decreciente. ¿Listo? Y haciendo el análisis sin necesidad de mirar el análisis que está acá, nosotros podemos interpretar. Alguien que me diga, ¿qué sucede si yo tomo valores negativos en el eje X, como en la gráfica? Uno de a uno. Hacia abajo. La gráfica es decreciente, pero Menor que uno. si yo tomo valores negativos en el eje X, la gráfica va a estar por encima del número 1. Mire, acá lo dice muy bien. Va a ser mayor que 1. Pero si tomo valores entre 0 y 1, la gráfica va a estar, perdón, si tomo valores positivos, la gráfica va a estar entre 0 y 1. Esas son las propiedades de las dos gráficas que ustedes ya han trabajado años anteriores. ¿Listo? Por eso no voy a hacer procedimiento. Ustedes ya saben que es reemplazar este valor de la X, ¿cierto? Por cada uno de estos valores en la calculadora. Y ustedes ya saben cómo se hace eso. Un medio entre paréntesis elevado, abren paréntesis y colocan el valor y dan igual. ¿Listo? Bueno. ¿Qué viene finalmente acá? Que las funciones exponenciales tienen unas características, bueno, ya hablamos que si está entre 0 y 1 es decreciente, y cuando la función está, sí, por favor, aquí es importante, cuando la función aparece solo el a de x, está en función natural, en su forma natural, pero si aquí apareciera, por ejemplo, un más 3, significa que ya estaríamos corriendo el rango de la función, bien sea aumentándolo o disminuyéndolo. Si aquí apareciera un más 3, la gráfica sube 3 posiciones. Si apareciera un menos 3, la gráfica baja 3 posiciones. Eso se llama una traslación de tipo vertical. Y si la función tuviera aquí un más en la parte interior, entonces tendría una traslación de tipo vertical, de tipo horizontal. Perdón. Eso lo vamos a ver más adelantico cuando entremos a operar con funciones. Hasta ahora estamos reconociendo las funciones, propiedades. La siguiente temática es empezar a operar, a multiplicar, dividir y demás. Listo. Hasta aquí, queridos estudiantes, entendido la explicación de función exponencial, sus características, gráficas y demás. Sí, no, sí. Chicos, Profe, yo tengo una pregunta con pregúntame. la de que cuando X es igual a 0, quiere decir que es lineal con relación hacia el eje X, pero no. No, cuando X es igual a 0, ¿qué sucede, Ian, cuando todo
número se eleva a la 0, ¿cuánto nos da? Todo número elevado a la 0, propiedad de la potenciación, nos da 1. Si yo elevo cualquier número a la 0, siempre nos da 1. Por favor, apaguen los micrófonos los chicos de allá. Entonces, lo otro es graficación, es simplemente ubicar ahí los valores. Vamos a mostrar la actividad, ustedes tienen ahí la guía. Vamos a mostrar cuál es la actividad para el día de hoy. Primera situación, están viendo ahí, voy a leer aquí cuáles puntos son. De la sección 6, página 47, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. Eso es lo que van a trabajar el día de hoy para finalizar su portafolio. Explico el primer punto, calculadoras a la mano. ¿Las tienen ahí, por favor? Sí, señor. Listo. En el primer ejercicio, lo que ustedes deben hacer es reemplazar, ¿cierto?, el valor de la X por este valor. Entonces, en el primer caso nos quedaría 4 elevado a la 0. ¿Cuánto me da 4 elevado a la 0? 1. 1, muy bien. Luego tomo el mismo 4 y lo elevo, ¿qué? A raíz de 2. Recuerden que para elevar a raíz de 2, ustedes tienen que colocar el paréntesis, es decir, 4, el sombrerito elevado, paréntesis, y dentro de paréntesis raíz de 2. ¿Cuánto nos da eso? 7,10. Listo. Luego elevan 4 elevado a la pi. $77,88. Perfecto. ¿Y cuánto me da 4 elevado a la 4? 4 por 4, 16, 64,56. 256. 205. Y eso es lo que tienen que hacer en su puntico 1. ¿Con ayuda de qué? De la calculadora. Vamos a recordar algo de las propiedades de potenciación, exponentes y demás. Ustedes tienen que solucionar esto con las propiedades de los exponentes. Aquí, producto de potencias de igual base, dejo la misma base, sumo los exponentes. Aquí, potencia de una potencia, entonces se multiplica. Y así sucesivamente. Esto es repaso de lo que vimos por allá en el primer periodo, de números reales, por allá en potenciación. Apliquen las propiedades de la potenciación para simplificar estas expresiones. ¿Listo? Viene el punto 3, simplificación, mire, total. Entonces van a resolver aquí en este caso. Alguien que me recuerde, ¿qué sucede cuando una potencia está elevada a una fracción? Chicos, de 11. ¿Es exponencial, algo así? Recuerden, ojo, no, aquí no estamos hablando de funciones, estamos hablando solo de potencias. ¿Qué sucede acá, chicos? Recuerden que una fracción, cuando yo tengo un 2 elevado a la 1/3, hace parte de una raíz. Las fracciones o los exponentes que son fraccionarios me están representando las raíces. Entonces, ustedes van a solucionar esta parte. Pregunto, ¿hay la necesidad de explicar uno de esos ejercicios? Porque esto ya ustedes lo deben tener Sí, claro. profe, sí. Un Entonces, repaso. me hago acá. Hay que apropiar, chicos. Vamos a ir apropiando porque o si no, listo. Venga, armo aquí rápidamente un tablerito. Voy a dejar de compartir esto y voy a pasar a compartir. Listo. Bien, acá ya tengo un tablerito, entonces ya puedo rayar. Bueno, veamos acá, estudiantes. Yo tengo, por ejemplo, esta expresión acá. Dentro de esa expresión, nosotros vemos un juego de propiedades de potenciación. Pregunto, ¿son de la misma base? ¿Los tres elementos tienen la misma base? Sí, señor. Sí, tienen la Sí, misma. señor. Arriba hay un producto de potencias de igual base, me quedaría la misma base, que es menos 2 elevado 4 menos 2 a la 2, sobre menos 2 elevado a la 3. Hasta ahí apliqué productos de potencia de igual base. Ahora tengo que aplicar cocientes de potencias de igual base. ¿Qué sucede? Que esto es una división, entonces al exponente de arriba le resto el exponente de abajo. Eso me queda menos 2 a la menos 1. Y listo.
Ahí termina el ejercicio. No estoy aplicando función, nada, simplemente propiedad. ¿Qué sucede en este ejercicio? Resolvemos el B. Vamos a resolver acá el B. En el B, por ejemplo, nosotros vemos que hay una potencia de potencia. Este 2 tiene que multiplicar todos los exponentes internos. Entonces, en primera parte me quedaría menos 4, ¿cierto? Y 2 por 3 me quedaría, aquí falta una X, menos 4X a la 6. Luego, ¿qué sigue? Y a la menos 6, a la menos 9, perdón. No, 3 por 2 menos 6. ¿Listo? Luego, ¿qué nos quedaría? Menos 2 exponente ¿a cuánto? Colabórenme. Menos 2, ¿no? A la menos 2, correcto. Y finalmente me quedaría que Y a la qué? La 4. A la 4. Las Listo. 4. ¿Qué sucede cuando el exponente es negativo? Entonces, si el exponente es negativo, se convierte en fracción. Nos quedaría acá menos 4X todo elevado a la 6. ¿Cuál más es positivo? Y a la 4 sobre, y los dos valores que son negativos pasan al denominador. Acá me quedaría Y a la 6 y aquí en esta parte me quedaría menos 2 a la 2 positivo. ¿Puedo cancelar algo? Sí, yo puedo cancelar ¿qué? Este 6 con este 4. Por lo tanto, esto me quedaría todo lo de arriba lo mismo. Bueno, hagámoslo acá, menos 4X. No, es que escribir aquí en Paint es todavía más cansón que en PowerPoint. Menos 4X a la 6. Desaparece este y en el denominador nos quedaría Y a la 2 y menos 2 a la 2. Puede ser una respuesta hasta acá. ¿Qué hemos simplificado? Todo el procedimiento de la expresión. Si ya ustedes quieren ir más allá, pueden tomar, por ejemplo, el menos 4, lo elevan 6 veces, obtienen un valor y siguen simplificando. ¿Listo? Eso es lo que ustedes van a realizar en ese punto 3. Con ayuda de las propiedades y demás, simplificar las siguientes expresiones. Punto 4. Entonces aparece aquí el punto 4. Aparece acá en pantalla. Y nos dice el punto 4, bosqueja la gráfica de las siguientes funciones elaborando primero una tabla de valores. Entonces, sencillamente, ustedes van a colocar allá su tabla de valores y esa tabla le colocan valores en X, en Y, trazan la gráfica y luego, perdón, calculan todos los valores y finalmente trazan la gráfica. Es un ejercicio muy sencillito. ¿Qué aparece aquí? Un número neperiano, es el número de Euler. Pregunto, ¿todos saben sacar Euler en la calculadora? No, profe. Listo, Sí. entonces por favor, calculadora ahí a la mano Con alfa. y les voy a explicar dónde aparece ese numerito de Euler. Listo. Entonces, el Euler en nuestras calculadoras, ustedes ven por allá logaritmo natural. Un ln está en la parte derecha superior. Un ln. ¿Lo ven por allá? Encima de tangente. Sí, señor. Listo. Para sacar el Euler, ustedes simplemente dan shift y el logaritmo natural y ahí les aparece la e. ¿Bien? Profe, una pregunta. Profe, una pregunta. Sí. ¿Es con shift o con alfa? Con chip, no con alfa. Alfa es para sacar simplemente las letras. Lo repito, ustedes buscan chip, logaritmo natural, allá les sale la E. Ya esa E simplemente la elevan a la 2, a la 3. Ella ya sale automáticamente elevada. Ya ahorita de pronto tomo un videito y lo envío al grupo para que miren cómo se saca. Entonces ustedes lo que van a hacer es graficar esto.
Profe, ¿me puedo apoyar allá en Symbolab y graficarlo? Claro, se puede apoyar, pero tienen que hacer la tabla y la gráfica pulso en el cuaderno. ¿Listo? Pero esto también se puede graficar allá en Symbolab. Y finalmente, vamos a hacer las gráficas del punto 6. ¿Listo? Van a trazar en un mismo plano cada par de gráficas. O sea, en un solo plano cartesiano tiene que aparecer cada jueguito de las gráficas. Y esa es la actividad para realizar el día de hoy y agregarla a su portafolio. Estudiantes de grado 11, pregunto, ¿he sido claro hasta acá frente a las explicaciones y las actividades? Señor. Sí. Bueno, entonces no me resta más que agradecerles, decirles que sigan así de juiciosos y que por favor cumplan la fecha. Por favor, Velázquez y la niña Vanessa, por favor, se vuelven a conectar con este mismo ID para hablar una situación pequeñita. Listo, chicos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Y por favor, no olviden, próximas clases, todos con cámara encendida, bien bonitos, bien peinaditos, bien alisados, bueno, bien chéveres allá para nuestras clases. ¿Listo, chicos? ¿Están ahí? Sí, señor, sí, señor. Juiciosos. Dios los bendiga. Cualquier duda o inquietud, estoy a través